Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, nos volveremos a sumergir en las aguas del universo creado por Terry Pratchett, el mundo disco. En este fascinante universo, la magia es más que un simple poder, es un hilo vital que entrelaza la existencia misma de este peculiar mundo. Nos adentraremos hoy en la misteriosa trama de Rechicero, la tercera entrega de la saga de los magos, donde el destino se entrelaza con la magia y desafía las reglas establecidas. Sinopsis. El octavo hijo de un octavo hijo es mago, generalmente. Y los magos no pueden tener hijos, generalmente. La magia es un asunto muy delicado que exige un celibato riguroso, aunque no impide fumar. O al menos eso es lo que se les suele decir a los magos jóvenes. Pero en realidad no hay nada de eso. Lo que ocurre es que si los magos pudieran entregarse a los placeres de la carne, nada podría impedir que acabaran convertidos en progenitores. Vamos, que podrían tener hijos. Y si se dedicaran a ello con el mismo entusiasmo que sus padres y abuelos, podrían llegar a tener 8 hijos. Y el octavo hijo de un octavo hijo de un octavo hijo sería 2 veces mago. Un hechicero al cuadrado. Un rechicero. La cosa es que hacía mucho tiempo que se había desterrado la hechicería del mundo disco y los magos se conformaban con intrigar entre ellos, para ir subiendo en el escalafón de la magia de una forma tranquila y pausada, como logrando que tus superiores se acojan a las ventajas de la jubilación anticipada y cosas así. De modo que nadie estaba preparado para la llegada del joven Coin, un rechicero, a quien su padre había preparado para acabar con todo y con todos. Y Rincevin menos que nadie, se las había apañado para seguir siendo el mago más inepto del mundo disco, y estaba decidido a seguir manteniendo un perfil bajo. O al menos eso es lo que él pretendía. Rechicero es la 5ª novela del mundo disco. Y, sí, sigue siendo igual de buena y divertida que las anteriores, por muy increíble que parezca repetirlo una vez más. Las novelas anteriores son El color de la magia y la luz fantástica por un lado, ambas en la colección Fantasy, y Ritos iguales y More por otro, en esta misma colección. En el fondo pueden leerse en cualquier orden, siempre que se tenga en cuenta un pequeño detalle, lo mejor es leerlas todas. Análisis. En el mundo disco, la magia es un poder que le pertenece al mundo, literalmente. En este sentido, y según las reglas del funcionamiento mágico, la posibilidad de que aparezca un mago está suscrita al nacimiento de un octavo hijo de un octavo hijo. A este respecto, y bajo la premisa de la vocación total a la magia, a los hechiceros se les prohíbe tener hijos, al menos en el papel. Sin embargo, ¿qué sucedería si un mago tuviera un octavo hijo? Así, un mago desterrado de la Universidad Invisible, institución de instrucción mágica, traza el destino, justo antes de morir, de su octavo hijo llamado Coin, para que busque venganza contra todos, ya que los responsabiliza de la muerte de casi toda su familia en un incendio. Coin, al ser el octavo hijo de un octavo hijo de un octavo hijo, no es un hechicero normal, es un hechicero al cuadrado, un rechicero. Un ser con un poder tal, que hace recordar a la comunidad mágica la verdadera razón por la cual los magos no deben tener hijos, la rechicería. Una habilidad que está muy por encima de las capacidades de comprensión de la Universidad Invisible y que puede servir de puerta de entrada a los seres más poderosos de las dimensiones contiguas al mundo disco. En este contexto, Rincewind, el cobarde e inhábil mago, volverá, como en el arco anterior y en contra, otra vez, de su voluntad, a involucrarse en la aventura de salvar al mundo disco. Como en sus 2 aventuras anteriores, estará acompañado de una serie de personajes pintorescos que lo ayudarán, de manera directa o indirecta, a cumplir su cometido. Conclusión. Rechicero es la tercera novela de la saga de los magos, perteneciente al universo del mundo disco. Obra en general entretenida, que mejora un poco con respecto a las 2 anteriores de la saga, pero que se sigue sintiendo faltante del estilo total que caracteriza a las novelas posteriores del autor.